Si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos trabajando con el papel, no sé si les aparece a ustedes esta imagen. Les apareció esto. Realmente el papel se trabaja de la siguiente forma. El acero es el pliego total, completamente. Del acero empezamos nosotros a partirlo y empiezan a surgir los demás. Miren. Tenemos el acero y después empezamos a dividir. La mitad del acero hace 2 veces el A1, pero la mitad de la 1 hace 2 veces el A2 y la mitad de la 2 hace 2 veces el A3. ¿Preguntas con eso? Ujú. ¿Todo claro? Cierto. Ok, si aquí se fijan, esta mitad de la 3 es igual a esta, entonces solo la vas dividiendo hasta terminar en un A8, que es un pedacito de papel pequeño. ¿En base a qué se basa esto? En base a la famosa sección áurea. En base a esto. ¿En dónde se basa? Diagramación de papel. Ahorita vamos a tocar este tema. Cuando estamos hablando de proporción y la aplicación en planos. De acuerdo a lo que dice la anatomía y estudios, hay medidas que nosotros somos seres humanos exactos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La medida de nuestra cabeza se repite en distintas ocasiones a lo largo de nuestro cuerpo. Eso se llama antropometría, que es lo que nosotros conocemos. ¿Para qué me sirve la antropometría? Para poder diseñar y acoplar espacios como para confort y comodidad del ser humano. ¿Qué es antropometría? Es todo aquello que tiene que ver con la espacialidad y la interacción de los seres humanos con ella. ¿Cómo se da la antropometría? Todo está diseñado para ser utilizado por los seres humanos. Así como funciona la antropometría. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el papel? ¿Qué tiene que ver eso con los planos? Es algo bien sencillo. Nosotros vamos a empezar a trabajar con planos y en los planos vamos trabajando espacios. Cada espacio se acopla al lugar. Cada espacio nosotros lo trabajamos de forma que podamos verlo y visualizarlo de una manera óptima. Por eso el tipo de papel. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Marque. Ah, Ok. Ahora pregunto, ¿cuáles son los más usados que encontraron de todos esas series, esas codificaciones de papel? el papel bond, según he investigado, es el más utilizado. Ujú, el tipo de papel. ¿De ahí? ¿Qué otro? El opaco, decía también arquitecto. Ujú. ¿Qué más? El croquis y el papel pergamino vegetal también me pareció a mí. Ujú. Ahora quiero que vean lo siguiente. ¿El papel trazo será un tipo de papel? No, ¿Por qué? Ujú.
De hecho, sí es un tipo de papel. Sí es un tipo de papel, el papel trazo. Ahora, ¿qué tenemos que tener presentes nosotros? Tenemos que tener presente tres cosas. Permítame. ¿Cómo se llama, hermano? El papel trazo es un tipo de papel un poco más débil, pero también a la vez con un texturizado diferente. Acá está el cotton, blanco liso, tintoretto y el berjurado. Y aquí la diferencia porque a veces nosotros decimos, por ahí la diferencia porque nosotros decimos eh, que a veces las hojas de papel nos salen más blancos que otras. Porque en el mercado estos dos son bastante usados. Estos dos son bastante usados y estos dos son para tarjetitas de presentación, cosas así. Tenemos el papel pergamino. ¿Será lo mismo el papel pergamino que el calca? Ujú. No, Vamos a notar una diferencia. El papel calca fue el famoso papel encerado. El papel pergamino es un papel más blancuzco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Al papel pergamino se le llama parafino. Es también utilizado ahora en cocina. Nada más que es súper delgado. Generalmente el que nosotros utilizamos para impresión es muy grueso. Y no es lo mismo al papel encerado. El papel cebolla es diferente al papel en cebolla, al papel encerado. Este es el famoso papel cebolla. Y no es lo mismo al papel encerado. Ustedes se van a fijar que ahora la utilidad de los papeles es demasiado. Aquí vemos el papel trazo. El pergamino, a nosotros, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder imprimir de una forma más práctica. Aquí está. Hay como nubosidad en este tipo de papel. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que tener listas y bien diagramadas las calidades de línea entre cada uno de nuestros layers del CTV para poder imprimir adecuadamente. Preguntas. ¿Todo claro? arquitecto, fíjese que a mí también me apareció algo de un papel Durex. Durex. Vamos a ver. Es que a veces salen distintos nombres a nivel. Ah, ya. Sí, este papel Durex que tienen en los cuadernitos de dibujo. Cuando ustedes compran un cuadernito de dibujo, el papel Durex es como bien, trae como Sería un como polvillo. sería como el que a veces uno usa el papel block. Es parecido. Por ejemplo, el Ah, Durex es el que trae como, parece cartulina, son como unos pliegos, unos lienzos que uno compra para los cuadernos de dibujo. Entonces, es muy parecido, que no es tan, no es tan blando, sino que parece, por eso les digo, parece cartulina, pero es una cartulina tipo iris, nada más que un poquito más corrugada. Sería Es- como de las láminas Ledger, ¿no? ¿Cómo? Como el papel de las láminas Ledger. Ah, parecido. Ledger. Con T o a doble T. Con D. Ledger. Creo que es así. Aquí está. Sí, es muy parecido. Nada más que la Ledger es más moldeable. Este es utilizado bastante para la parte contable, este tipo de papel. Y el acuarelable, aquí está el Ledger, miren.
¿Por qué? Porque el layer trata de cubrir lo que nosotros conocemos como manchas de aceite. El layer es más fuerte, pero no traspasa. Un poco más fuerte. Y hay dos calidades, porque hay un layer que a ustedes les queda la mancha. Hay otro que la desliza, que es como pared de papel cartulina iris. No sé si se han fijado. Ok, eso es en cuanto al tema de los papeles. Los tamaños, en cuanto a tamaños, estamos trabajando generalmente con A3, A4, tabloide, legal. Oficio, los planos se trabajan en tabloide, en 18 por 24 y 24 por 36. Todo depende de la escala. ¿Cómo yo defino la escala que voy a utilizar? ¿Cómo yo defino qué es lo que voy a trabajar? Eso se define bien práctico. Es conforme al tamaño del dibujo, el tamaño de la planta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son los puntos de incidencia. El tamaño del papel nosotros no lo podemos cambiar, no lo podemos corregir. El papel ya tiene un tamaño predeterminado. Permítame. El papel ya tiene su tamaño, ya cumple el requisito y en base a eso nos tenemos que basar. No nos tenemos que regir. Preguntas acerca de eso. O todo claro. Claro. Está descargando. Entonces, ¿cuáles son los tipos de papel que más vamos a utilizar? Vamos a utilizar el tabloide, vamos a utilizar 18 por 24 y 24 por 36. Ok. ¿Qué características nosotros necesitamos para el desarrollo de planos y la posterior impresión de ellos? Tres cosas. Tener calidades de línea. Los layers ya definidos debido a eso. Dos, manejar bien los tamaños de los textos y las escalas. Eso es lo más importante, porque un plano debe de ser legible. Ahora, hay una parte de la tarea que yo les dejé a ustedes de investigación. Y era investigar las codificaciones de los planos. ¿Cuáles son? Ujú. ¿Investigaron? O nada. Sinceramente, eso de las codificaciones no, arquitecto. Ok. ¿Alguien? Sí, yo tampoco investigué eso de las codificaciones de los planos, la verdad. Ok. Los planos se dividen en distintas partes, como ser planos arquitectónicos, constructivos, estructurales y demás. Nosotros tenemos que aprender qué codificación tiene cada uno de los planos. ¿Dónde nos aparece eso? Bueno, ¿y para qué me sirve la codificación? La codificación de los planos, nosotros nos sirve por una norma internacional que los rige a nivel de tipos. Por ejemplo, la tipología de cimentación es diferente a la constructiva. Asimismo, los planos estructurales, planos de instalaciones y demás. ¿Qué debemos de aprender nosotros? Dos cosas. Cada plano tiene su clave. ¿Cuáles son las claves? Ahorita lo vamos a ver. ¿Visualizan? Sí, Arqui. Sí. Uno tiene que desarrollar la clave. Cuando son arquitectónicos son los planos A. Generalmente se utiliza ARQ o AQ. Si son planos de detalles, estos se abrevian con respecto al tipo de plano. Por ejemplo, hay planos arquitectónicos de detalles. Entonces, detalles arquitectónicos A-D.
Planos constructivos, detalles constructivos. C-D. Detalles estructurales. E-D. Ustedes se van a fijar planos de herrería, que son los planos de cerrajería, planos de portones y demás. Es el plano H. Cancelería. ¿A qué se le llama cancelería? Son los distintos planos que nosotros conocemos como, vamos a ver, ¿cómo les explico? Ay, son planos independientes, como ser detalles de llavines, detalles de algún entramado. Se le llama cancelería. Ahora, los planos de instalaciones hidrosanitarias, IS o IH. Y de instalaciones eléctricas son IE. ¿Estamos claros? Ok, vamos a ver esto. ¿Qué es la composición de un plano? ¿Cómo podemos escalar un plano? ¿Qué hay que tomar en cuenta al realizar un plano? ¿Cuáles son los elementos que llevar un plano? Mejor dicho, y la composición. La primera pregunta. ¿Qué es la composición de un plano? La composición de un plano es la diagramación de la hoja, donde ustedes definen qué hay, si hay un margen. Nosotros definimos dónde está el margen de la hoja, los márgenes internos o bordes, el plano mismo y los detalles. Y asimismo, un módulo. Eso es composición de plano. Si ustedes se fijan en esta parte, solo hay un espacio que está en blanco. ¿Por qué creen que está en blanco? ¿Qué es este donde tengo el cursor? No sé. Generalmente nosotros tenemos que dejar un espacio en blanco para poder colocar timbres y firmas. Entonces, con timbre y firma estaría cubierto todo este espacio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos con esto? Definir todo el proyecto y el proceso. ¿Qué son los márgenes? Son el contorno del borde de la hoja. Jamás, jamás, jamás una hoja se imprime al 100%. Si no, en la impresora hay un derramamiento de tinta. ¿El margen para qué me sirve? Es la separación del inicio de la hoja, en físico, al inicio del borde del punto de impresión. ¿Qué es un pie de plano? Son detalles, información, qué ubicación lleva, documentos. Ahora, esta parte nosotros la metemos siempre en el módulo. Si no, se tendría que colocar como un pie de plano. Tenemos lo que son las cotas, acotaciones y anotaciones marginales, que son informaciones extras. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo podemos escalar un plano? El plano se escala con respecto al tamaño de la hoja y la hoja se selecciona con respecto al tamaño del dibujo. Escuchen bien, el plano se escala con respecto al tamaño de la hoja y el tamaño de la hoja se escoge con respecto al tamaño del dibujo. Si, por ejemplo, este dibujo yo lo quiero en escala 1 en 100, que es la escala regular, que 1 centímetro equivale a 1 metro, y el plano mide 50 por 50, no me va a caber en un tabloide. En esa escala no me cabe. ¿Por qué razón? Porque la hoja tamaño tabloide no mide 50 centímetros por 50 centímetros. Mide 27 y pico por 42 y pico. Entonces no cabe todo el plano. Por eso les digo, conforme la escala, varía el tipo de papel. ¿Por qué? Porque en escala 1 en 125, 1 en 150, tal vez sí va a caber un terreno de 50 por 50 en tamaño tabloide. ¿Pero por qué? Porque la escala se reduce, o sea, el tamaño se reduce. Recuerden que a mayor escala, más pequeño. A menor escala, más grande. ¿Estamos claros con eso? Pero siempre serían en milímetros y en pulgadas, ¿verdad? Sí, tienen que tenerlo pendiente eso. Generalmente nosotros trabajamos en centímetros. Miren, en América Latina tenemos un problema, más en nuestro país. Tenemos una mezcla de unidades. Ya les voy a explicar qué es eso.
¿Qué hay que tomar en cuenta al realizar un plano? Hay que tomar en cuenta que el tamaño de la casa, el tamaño del proyecto, el tamaño de la planta, no es el tamaño total de la hoja. ¿A qué me refiero con eso? Necesito separaciones. Necesito separaciones de la pared para las cotas y de las separaciones de las cotas a los ejes. Se necesita separar contornos. Necesitamos colocar información extra como el norte, como escala gráfica. Entonces eso hay que tener en consideración. Es decir, si la planta es de 50 por 50, no es que 50 por 50 me va a imprimir, sino que necesito el espacio de las cotas, que generalmente aumenta un 10%. Le va a quedar como 55 por 55. ¿Me entienden? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok, ¿qué elementos debe llevar un plano? Dependiendo del tipo de plano. Este tema, ¿qué elementos debe llevar por aquí? Aquí dice plano arquitectónico. Yo le quito la palabra arquitectónico porque son todos los planos. Son diferentes. ¿Qué elementos debe de llevar? Va a haber una exposición en este tercer parcial acerca de qué elementos lleva cada tipo de plano. Cada quien va a tener un tema y va a exponer, por ejemplo, qué lleva un plano arquitectónico, qué lleva un plano constructivo, qué lleva un plano de detalle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros ahí? Y Sí. la última pregunta, ¿por qué es importante la composición del plano? La composición del plano es importante porque es la presentación personal de cada uno de ustedes. Imagínense ver solo un pedazo de hoja y en un lado un plano y ya estuvo. Generalmente eso habla de ustedes. Los planos tienen que hablar por sí mismos. Eso tiene que hacer los planos, hablar por sí mismos. No es necesario que alguien le explique un proyecto para poder entenderlo. Ese es el propósito de los planos. Que ellos puedan tener la información suficiente para que nadie necesite estarlo llamando y preguntándole, arquitecto, ingeniero, ¿qué es lo que lleva esto? Que no sé qué significa esto, no, sino que tienen que ser legibles. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Arquitecto, estamos claros. Dígame, Ada. es que quería saber que cuando usted mencionó lo del espacio en blanco del plano, ¿qué significa o qué representa el timbre? El timbre, bueno, no tengo uno aquí al alcance. Los timbres representan la legalidad del profesional. Por ejemplo, ustedes se pueden graduar y pueden trabajar, pero, pero hay un dato bien importante y es, para poder ejercer la profesión o ser parte del ejercicio de la profesión, hay un punto doctoral y es el desarrollo de proyectos en base a las leyes del colegio profesional. Para eso ustedes se tendrían que colegiar. El colegiarse les permite a ustedes poder trabajar cualquier tipo de proyectos. Ahora, ellos le dan un sello, creo que aquí ando el mío, no lo tengo acá. Generalmente ellos les dan un sello para que ustedes lo ensamblen en los distintos proyectos y les dan timbres. Ustedes compran unos timbres, son unos timbres eh, de 30 lempiras en colegio de arquitectos, 50 creo que en colegio de ingenieros civiles. De X tamaño, los de colegio de arquitectos son más grandes. Y usted los pega. ¿Qué genera eso? Que usted es el profesional responsable de ese juego de planos. Por ende, del proyecto. Si usted ejecuta, le hacen firmar y le hacen timbrar una parte que dice proyecto. Si no, usted está libre de pecado, como dicen. Pero ¿para qué me sirven los timbres? Es darle legalidad y profesionalismo al proyecto y al proceso. Preguntas conforme a eso. Arquitecto, el timbre es como una especie de estampita, algo así. Sí, es como una estampita. Eh,
Los del colegio de arquitectos parecen un sticker. Son de stickers, son de estilo sticker, tienen pegamento ya. Ustedes lo separan y lo pegan. Entonces sería como el que uno a veces puede ver cuando va al hospital y le firman la nota, como el sello que ponen los médicos a veces. ¿O es Sí, es que diferente? les dan un sello, sí. Pero el timbre, ¿ustedes han visto una escritura? Sí, ¿Se han fijado que en la parte de arriba de una escritura hay como unas estampitas de correo? sí. Esos son los timbres. Nada más que los del colegio de arquitectos son grandes, son grandotes. Sí, déjenme ver si tengo uno aquí en el forro. No, bueno, no ando uno, pero es casi de este tamaño. Algo así son de los timbres del colegio de arquitectos. Son bien grandes. Uy, sí, arquitecto es bien grande porque los de ingenieros son bien chiquititos. Los del colegio de ingenieros civiles es súper chiquitos. Nada más que, para que tengan la noción, se ponen 2 por tipo de plano. Así es como funcionan. Ok, estamos claros con toda la parte de información de texto, lo que acabamos de ver, la parte teórica. Sí, Arqui. Ok. Em, ¿Qué tan importante es el proyecto arquitectónico? ¿Qué tan importante son un juego plano? ¿Qué tan importante es saber dibujarlos? Miren, un buen juego de planos lleva una buena ejecución de obra. Un mal juego de planos o juego de planos incompleto los van a estar llamando y llamando y llamando y llamando para que les den la información. Entonces, en esa parte ustedes tienen que ser responsables y saber qué es lo que están desarrollando para poder, elaborar o ejecutar un proyecto de la mejor forma. Entonces, en esa parte sí tenemos que ser muy conscientes de que el interés debe ser el desarrollo del juego de planos de forma ordenada, completa y poder saber en qué tamaño vamos a trabajar, cómo lo vamos a ejecutar y la impresión del mismo. ¿Claros? Sí, arquitecto. Ok. Les mandé a investigar las nomenclaturas porque ese espacio va dentro del módulo. ¿Qué va a llevar el módulo? Si quieren, apúntenlo. Va a llevar nombre del plano, nombre del proyecto y la ubicación del proyecto. Esos son con respecto, o sea, vamos a seccionarlo por partes. Por ejemplo, información del proyecto son 4. Nombre del plano, tipo de proyecto, ubicación del proyecto y el nombre del cliente. Entonces, eso es la información con respecto a lo del juego de planos. De ahí está la información general. ¿Qué es la información general? ¿Qué tipo de proyecto estamos desarrollando? Que sea habitacional, comercial, local, gubernamental, etcétera, etcétera. Esta información general, la escala, la fecha y la información general es la empresa o logo, número de página que actual y el número de páginas totales. ¿Estamos claros ahí? Eso es datos en general. Y después viene la información profesional, que es la tercera parte, que es el nombre de quien digitaliza con su espacio para el número de colegiación. El nombre de quien diseña, de quien calcula y de quien aprueba. Esos 4 nombres son los que van.
dentro del proyecto. ¿Nombre de quién? ¿Puede volver a repetir, arquitecto, por favor? Quien digitaliza, quien diseña, quien aprueba y quien calcula. Los 4. Gracias. Entonces eso es lo que lleva el módulo. Datos generales, datos del proyecto y datos del profesional. Eso es lo que van a... Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? En una hoja de papel, tamaño carta o tabloide, van a hacer un margen de 1.5 al contorno arriba y abajo, o superior e inferior, y al lado lateral derecho. A la izquierda van a dejar un margen de 2 a 2.5. Y del margen derecho van a agarrar 3 a 4 centímetros. Generalmente va a ser el 10%, sí, es el 10% del largo de la hoja en sentido horizontal. Y van a hacer su módulo. Van a diseñarlo. ¿Podría repetir lo que dijo de las medidas que estaba dando? ¿De los? Que si podía repetir las medidas que estaba dando ahorita. Ok, los márgenes superior e inferior y lateral derecho van a ser de 1.5 centímetros. El lateral izquierdo va a ser de 2.5 a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque generalmente es de donde nosotros colocamos los fasteners, donde se anclan. Ahora, ¿qué es lo otro que van a manejar? Todo el contorno de toda la hoja. ¿Cómo lo van a trabajar? El espacio útil que les queda internamente después de que hagan ese recuadro, van a tomar el 10% del tamaño de la hoja. Es decir, si la hoja mide 40 centímetros, el 10% son 4 centímetros. Entonces van a hacer un módulo de 4 centímetros de ancho. Y ahí ustedes van a diseñar su módulo. ¿Qué es el diseño de un módulo? Ya lo pueden ver. Ustedes pueden encontrar un montón de formas de módulos para planos. Famosos por ustedes llamados cajetines también. ¿De cuánto tiene que ser el módulo? Disculpe. Es del 10, el ancho es el 10% del lado más largo de la hoja. Por ejemplo, esta De es una forma forma del módulo. horizontal, ¿verdad? Sí, van a colocar la hoja de forma horizontal. O sea, la tienen así y le van a dar vuelta. Este es otro tipo de cajetín. Que eso es lo que les estoy diciendo. 2.5 superior, 1.5 superior, 1.5 lateral, 1.5 inferior y lateral derecho 2.5. Y después de este margen hacia adentro, el 10% del lado más largo de la hoja. Y ustedes van a diseñar su propio módulo. Los módulos cambian con respecto al tamaño de las hojas. Si quieren hacerlo de esa forma, si lo quieren hacer así, si lo quieren hacer así. Ustedes son los que deciden cómo lo van a diseñar. Si lo quieren manejar así. La idea es que ustedes puedan diseñar su cajetín. ¿Estamos ¿Qué claros? tipo de hoja dijo Arqui? Pueden utilizar carta o tamaño tabloide. Cualquiera de las dos.